Episodio número 70. Estamos en el día de hoy con Leo Pichardo. En esta ocasión tenemos un episodio especial porque es la primera vez de 70 episodios que grabamos fuera de la academia, por lo cual estamos contentísimos. Leo, ¿cómo se siente en esta tarde? Yo estoy increíblemente bien. Gracias a ustedes por invitarme a su podcast. Y me alegro muchísimo también de ser parte de esta primera vez que van a transmitir fuera de histórica. Casa. Histórica para ustedes. Buenísimo. ¿Quién es Leo Pichardo? Vamos allá para que las personas que escuchen el episodio se vayan adentrando. Leo Pichardo realmente es Leandro Pichardo. Leandro. Pero de la escuela siempre me decían Leito y luego entonces en mi casa me decían Leo. O sea que entonces se quedó como Leo. Solamente para los cheques, es Leandro Pichardo. Entonces, Leo Pichardo, yo soy arquitecto. Tengo un hijo, esposa. Vivimos mucho tiempo de la construcción y diseño. Y últimamente, por asunto de que ya es casi obligatorio, he tenido que mudarme a trabajar solamente bonsai. Porque aunque el bonsai comenzó como un hobby, luego se convirtió, primero fue curiosidad, luego un hobby. ¿Cómo llego yo al bonsai? Pues resulta que yo siempre tuve la necesidad de hacer algo con las manos, hacer cosas con las manos. Y eso me llevó a mí hice curso de macramé, hice curso de vitral, hice curso de hacer figura con barro. Estoy hablando de hace muchos años. Claro. Dibujo también, pintura, hasta que llegué entonces a la fotografía y al bonsai. ¿Cómo llegué al bonsai? Pues resulta que hace mucho tiempo había unos programas de la BBC de Londres que se llamaban El Mundo en Cuestión de Minutos. Eso tú no lo conociste. Pero era el equivalente a Discovery Channel de ahora. Entonces ahí un día apareció un programa hablando sobre Japón y su cultura. Entonces en ese de Japón y su cultura aparecen entonces unos bonsai, pero como por 3 o 4 minutos nada más. Estoy hablando del año 77, 78 por ahí. Aparecieron entonces esos bonsai y inmediatamente me llamó mucho la atención. Yo no entendía porque era en inglés y tampoco entendía la parte que era en japonés, pero sí entendía la parte de la comunicación emocional que me unió inmediatamente con el bonsai. Cómo era que esas plantitas parecían arbolitos pequeños, más eran árboles, pero pequeños. Entonces yo no entendía muy bien, pero me llamó tanto la atención que entonces eso me llevó a investigar. En ese entonces no había internet, ni siquiera en la Biblioteca Nacional conseguí información sobre bonsai. Precariamente algunas cositas de alguien que había visto, había viajado, que me decía, qué sé yo. Y no fue sino hasta que llegó el internet, que entonces, porque eso me obligó entonces a alejarme bastante del bonsai, aunque ya yo en ese entonces, ese primer año, me la pasé yo siempre estuve metido en el monte. Yo siempre soy outdoor man. Estoy todo el tiempo metido en el monte, todo el tiempo buscando, o pescando en el río, o pescando, qué sé yo, camarón, yendo a buscar cangrejos a las 12 de la noche, cosas como esa, buscando plantas en el monte. Mi casa siempre estaba llena de plantas para mi mamá. Pero entonces, yo me alejé un poquito, después que llené el patio de plantas para hacer bonsai, porque no tenía una base, ni una persona que me acompañara y me guiara. Cuando tú empiezas, necesitas una guía. Un mentor, sí. Un mentor no tenía. Los alambres que utilizaba, porque vi que se utilizaba alambre, conseguí mi primer libro, que lo pasé un año entero comprándolo. Costaba 325 pesos y lo pagué en un año entero a 5 pesos, 3 pesos, 4 pesos. Porque era un dineral en ese entonces. Y cuando conseguí mi primer libro, ya para el 78 vi que se alambraban las ramas. Pero entonces el alambre que yo conseguí era alambre dulce de construcción y eso se utiliza alambre de cobre o alambre de aluminio. El alambre dulce lo que sea dañar las plantas. Entonces yo nunca tuve avance en ese entonces no tuve avance en el bonsai porque no tenía ni herramientas, ni tenía una guía, ni tenía materiales. Y también no tenía ni idea de qué es lo que iba a hacer. No estaba claro. Pero entonces pasó el tiempo y de repente un día vino de nuevo otro imagen que me llamó la atención y me recordó aquel entonces fue el Karate Kid. Cuando vi Karate Kid,
con el maestro Miyagi, que le hacía bonsai, que había un bonsai en una loma y bla, 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 y la historia, que se caían, que sé yo qué. Entonces, eso de nuevo me despertó la curiosidad con el bonsai. Y en el 2004 me acerqué a un vivero que todavía existe en la Sarasota, se llama el Gran Rosal. Me acerqué porque un día pasé por el frente y vi que había un bonsai afuera. Wow. Llegué ahí yo vi la gloria. Yo me sentía que estaba en juguetón. Claro. Si se puede decir Después juguetón. de tantos años, por fin alguien ya en el país. Sí, exactamente. Alguien con sentido común como yo, que se le gustaba la naturaleza y le gustaban los bonsai. Entonces me acerqué y entré. Me volví loco viendo plantas ahí y les dije a ellos que yo quería aprender. Me pasé como 8 meses tratando de que surgiera un curso, no surgió, hasta que por suerte me mandaron donde Carlos Medina. Carlos Medina fue mi maestro. Y para mí, la persona en Dominicana que mejor trabajaba los bonsai, porque no solamente trabajar bonsai, es que sea creíble el trabajo. Que cuando tú lo veas realmente parezca un árbol, porque la idea no es que mi planta parezca un bonsai, es que mi bonsai parezca un árbol. Mira que hay mucha diferencia. Se parecen todo el juego de palabras, pero ahí hay mucha diferencia en lo que dije ahí. Esas son palabras del maestro John Naka, maestro japonés. Y cuando yo entendí que esa era la idea y empecé a trabajar con Carlos, yo me pasé un año entero, así como trabajaba Daniel San con Miyagi en la película, que se pasó muchísimo tiempo trabajando en las plantas a Miyagi. Yo me pasé mucho tiempo trabajando en las plantas a Carlos Medina. Y ahí entonces aprendí mucho trabajando en las plantas de él, pero comencé desde cero. Comencé desde que tenía que regar las plantas, luego tenía entonces que organizar el patio, limpiar las áreas, limpiar la hierba mala, quitar algunas hojas secas. Así fue que empecé. Y poco a poco me iba dando libertad, viendo ya, cuando yo cogía más confianza y veía lo que él hacía, él me fue dando libertad para entonces podar las plantas, alambrar, darle forma y ese tipo de cosas. Y así fue que duré más de un año y medio yendo todos los sábados a la casa de él. Leo, ¿y qué tenía de diferente el bonsai a las otras ramas que usted había estudiado, como el macramé, por ejemplo, entre otras? Que era arte, una forma de expresión, pero aquí, en este me quedé, porque este era el que yo, no te voy a decir que era el que andaba buscando, pero fue el que me enganchó, clac, hice clic y ese me enganchó, y ahí fue que me quedé, con ese y con la fotografía, porque con ambos me enganché, todavía sigo haciendo fotografía. Genial. Pero el tema es bonsai y total, que hacer fotografía, para mí lo tengo como parte también, Claro, de una herramienta para trabajar mis árboles. Claro. Porque, por ejemplo, cuando consigo, yo soy arquitecto, y cuando voy a hacer un bonsai, lo imagino como como un proyecto. Primero tengo que saber los materiales con que cuento, la estructura inicial que tengo, cómo puedo llevarla a que se vea mejor. Entonces, me lo imagino así en la mente y entonces empiezo a colocarle. Si fuera una construcción, empiezo a colocarle muros donde yo lo necesito, quitar paredes donde no necesito, y luego entonces, finalmente, cuando tengo una estructura buena, que me gusta y la acepto, que parece una estructura de un árbol, entonces empiezo a colocarle el empañete, que son las hojas, el empañete y la pintura, que es la terminación. Entonces, comienzo primero por la estructura, hago unos dibujos, tiro fotografía de la planta, la llevo a la computadora y con Photoshop le coloco ramas donde yo creo que deben ir, y eso me ayuda a mí, esa herramienta, a visualizar cómo se podría ver a futuro. Claro. Entonces, eso no funcionaría si tú no tienes conocimientos básicos, mínimo, de cultivo. Usted sabe que antes de iniciar el episodio, Leo, yo vi que usted le estaba cortando como que una que otra ramita. Yo sé que una pregunta frecuente que quizás le harán en una que otra clase de esa que usted imparte es, ¿y no le hace daño a la planta eliminarle una o dos ramitas? O, en otras palabras, ¿en qué le beneficia a la planta el cortarle esas ramitas? Cuando corto ramitas u hojitas, hay diferentes motivos. Puede ser que la esté cortando para achicar el tamaño del árbol porque hay proporciones que la planta debe tener para que tenga muchas características, como parte de las características de que tenga proporciones como un árbol adulto, que eso es lo que buscamos. Entonces, tengo que achicar y llevar la estructura de las ramas, llevarla a una proporción propia y agradable, creíble, con la forma y el grosor del tronco. Entonces, esa es una poda. Luego hay otra poda, que es la poda de selección de ramas para eliminar ramas que no van en algunos lugares que están, pero que no van.
Pero yo no la quiero ahí, yo quiero las otras que estoy dejando, pero esas que ya están ahí no van por muchísimas razones. No van, por ejemplo, porque si el tronco es así, tiene una curva así hacia este lado y tengo una rama ahí no puedo tener una rama. ¿Por qué? Porque estoy diseñando un árbol. Yo quiero que sea un árbol ya a futuro, como si fuera ya, como que ya tiene 15, 20 años ya de cultivado en el suelo, como si fuera un árbol, ¿verdad? Entonces, ningún árbol lo que tenemos así tiene una rama ahí adentro. ¿Por qué? Porque si tiene una rama ahí adentro, significa que tiene follaje aquí. Si el tronco es así, perdón, el tronco es así. Tiene follaje aquí. Y si tiene follaje aquí, ahí no puede tener una rama, porque esta parte de aquí le hace sombra ahí. Entonces, nunca va a crecer una rama ahí, porque hace sombra. No tiene sentido para la planta desarrollar una rama donde no tiene sol, porque lo que hacen las hojas es capturar la luz solar para hacer la función principal, que es la fotosíntesis. Sí. Y a través de la fotosíntesis, entonces crean oxígeno y la savia elaborada que le lleva glucosa a la planta y la alimenta. Genial. Normalmente nosotros usamos la naturaleza, Leo, para desconectarnos, principalmente los que vivimos en la ciudad. Vámonos para el campo, vámonos para un pueblo. Pero usted vive en la naturaleza en el día tras día. Así mismo es. Si usted ya vive en la naturaleza, entonces, ¿de qué manera se desconecta Leo del trabajo? Resulta que yo te dije que soy arquitecto. Sí. Y por mucho tiempo trabajé construcción. Trabajar construcción, yo soy detallista, yo soy muy, muy detallista, que si ya yo me imaginé algo así, o sea, como todo artista que se imagina un asunto de una forma, no se la cambien, porque ya él tenía esa forma en su mente, ya no le cambien eso. Entonces, te digo esto porque yo trabajé mucho tiempo en construcción y me cansé ya de tener que estar discutiendo con los obreros, con los técnicos, de que yo decía que la cosa iba de una manera y me dicen que sí, y lo que yo doy la espalda y vengo allá para acá lo hacen diferente. ¿Por qué lo hiciste así? Ah, no, porque yo estaba pensando que... No, es que tú no tienes que pensar. Claro. Yo pienso, tú ejecutas. Tú tienes una idea diferente a la mía, tú me lo comentas a mí y yo te digo, pero no lo hagas diferente. Entonces, ese tipo de cosas me sacaban de quicio, me ponían, de verdad, me estresaban mucho, a nivel de que yo llegaba a mi casa, por ejemplo, mi esposa me llamaba y yo la trataba como un obrero. Ella me llamaba y yo le decía, ¿qué? Dime. No, que lo que pasa es que digo, no, dime rápido que tengo una cosa que hacer aquí. Entonces la trataba como si fuera un obrero. Y ella se sentía mal. Y después que yo colgaba, sabía que se sentía mal, pero entonces el día a día, yo la llamo ahorita, le digo más tarde, pero ya era una cadena todo y no me daba chance. Entonces, por esas cositas, me fui desencantando de lo que me gustaba, que era la construcción y diseñar. Sin embargo, cada vez más me fui acercando al bonsái. Porque el bonsái me daba paz y me daba muchísimas otras cosas que me agradaban. Así que el bonsái le hizo tratar mejor a su esposa. Sí, y también me hizo alimentarme mejor. ¿De qué manera? ¿Cómo el bonsái le hizo alimentarse mejor? Mira, resulta que cuando ahí me cogió una vez porque las plantas no estaban muy bien nutridas. Y yo dije, bueno, déjame investigar mejor para poder eficientizar el abonado en las plantas y que ella esté mejor alimentada. Eso, si está mejor alimentada, va a estar más verde, más crecimiento más vigoroso, va a brillosa las hojas, etcétera, etcétera. Todo en favor de la planta. ¿Qué pasa? Cuando me puse a investigar, yo pensaba que era tan sencillo como que yo buscara el abono y que me dijera, este se echa cada 15 días, este se echa pero no era tanto así. Te dije hace un momentico que yo soy detallista. Sí. Y cuando me pongo a hacer algo es para hacerlo bien. Entonces, cuando me puse a investigar, resulta que por ese tiempo yo estaba haciendo ejercicio. Me cogió después de 17 años volver a hacer ejercicio. Rebajé 51 libras haciendo ejercicio, pero también alimentándome. Entonces, cuando empecé a aprender a alimentar la planta, se aprendió a alimentar empecé a aplicarlo a mí. Buenísimo. Por ejemplo, yo decía, si yo para alimentarme, en la planta yo le echo siempre un abono, casi siempre el mismo abono. Pero ¿qué pasa si yo le echo abonos diferentes? En vez de abonarla 3 veces al mes con el mismo abono, la abono 3 veces al mes con abonos diferentes. Entonces yo pensé, si un día yo como carne de pescado, otro día como carne de pollo, otro día como carne de vaca, todas son proteínas, claro, pero vienen con macronutrientes y micronutrientes. En el caso de la planta, macronutrientes son nitrógeno, fósforo y potasio.
Pero los micronutrientes son, entonces, el potasio, el calcio, yeso y hierro y un montón de cobre y un montón de elementos más que también le aportan mucho a la planta. Entonces yo pensaba, si yo me alimento con alimentos balanceados, diferentes todo el tiempo, entonces yo quiero abonar ahora mis plantas con abonos diferentes cada vez porque los microelementos van a ser diferentes. Y los macroelementos van a venir de fuentes diferentes. Uno vienen de materia vegetal, otro viene de materia de desecho animal, otro viene de carne de animal. Entonces son fuentes diferentes. Otros vienen del mar, algas o pescado. Son fuentes diferentes que traen macronutrientes y micronutrientes, pero de fuentes diferentes. Entonces tu planta va a estar mejor alimentada. Niveles diferentes. Entonces por ahí le busqué la vuelta y resulta que yo rebajé muchísimo, me alimenté mejor y tenía un buen peso, porque tampoco fue que rebajé para ponerme cadavérico, pero la planta mejoró muchísimo, entonces me favoreció mucho. O sea que aprendí también eso por la planta. Buenísimo. Leo, ¿cuál cree que usted que es su mejor habilidad como ser humano? Es una pregunta que uno en el caso mío, yo te estoy hablando, pero estoy gagueando porque... ¿Lo está pensando? No, estoy pensando y estoy gagueando porque son preguntas como que a mí no me nace decir cosas de mí, pero sí te podría decir, por ejemplo, bueno, pues vamos a voltear un poco la pregunta. En la escuela, por ejemplo, los compañeros de la escuela, del colegio, ¿cómo hubieran definido a Leandro? Ahí voy, mira. En la escuela, por ejemplo, yo sé que los estudiantes y mayormente las compañeras, pues yo siempre me he juntado más con las mujeres de todos los grupos sociales que yo me he acercado. Si era en la familia, me juntaba siempre con las hermanas o con las tías y no me juntaba mucho con los hombres porque entonces pensaban hablar cosas que a mí no me interesaban. Hablar de carro, hablar de cigarro, hablar de cosas así que a mí no me interesaban. Me gustaba más sentarme con la familia en la parte de las mujeres, hablar de los niños, de la familia y cosas como esas. Y en la escuela, por ejemplo, yo sé que yo era parte en el grupo de estudiantes, era parte como de lo que siempre estábamos jugando y relajando. Sí. Pero yo sé que en ese entonces yo no tenía mala fe porque yo siempre fui muy sano. Entonces yo sé que en ese momento yo no tenía mala fe. Y yo sé que yo lo hacía porque eran amigos y eran amigas y yo relajaba con todo y todo ello. Entonces siempre era como la alegría del grupo. Claro. Pero también yo sé que ellos me marcaban a mí como que cuando había que ir a un paseo, cuando fuimos por ejemplo al jardín botánico, creo que fue, o algún lugar que había bosque, o fuimos también que nos tocaba por ejemplo hacer como laboratorio de no me acuerdo qué materia, naturales o no sé cuál la materia era, había que hacer un huerto. Y yo veía que los compañeros míos no sabían ni siquiera agarrar un pico, ni un machete, una mocha, no sabían agarrar nada. Sin embargo, yo sabía usar todo eso. Y yo decía, quítense, déjamelo a mí. Y yo agarré, piqué toda la tierra, preparé todo y hasta sembré las matas. Okay. Entonces yo sé que los varones estaban contentos porque no les tocaba eso. Pero sé que las hembras reconocieron lo que yo hice. Y dicen, Leo, pero tú bueno, en ese entonces me dijeron un caballo, que es lo equivalente a un monstruo ahora. Sí. Leo, pero tú eres un caballo en eso. Entonces, eso me fue satisfactorio. Entonces yo sé que cuando tenían algo que hacer parecido a eso, me buscaban a mí para eso. Y hoy en día, por ejemplo, eso te podría decir que los amigos de ahora, lo que sí yo te puedo decir que me han señalado, así te podría decir que es como que yo no sé decir que no. Si tú me dices que te ayude en algo, yo te digo inmediatamente que sí, sin saber qué me va a conllevar eso, ni qué voy a tener que hacer, Okay. ni si voy a tener tiempo. Yo te digo primero que sí, después digo, ¿qué vamos a hacer? Hace un momentito usted contaba de las bondades, no solo del bonsái, sino de lo que el bonsái ha significado para su vida. Yo estuve indagando en su Instagram y vi que usted imparte talleres. Con relación a las personas que han tomado sus clases, ¿cuáles entonces serían una que otra bondades que el bonsái haya traído a la vida de esas personas que han tomado ese curso con usted? Mira, son muchas. Vamos allá. Son La top 3, top 3. Son muchas porque la mayoría de las personas que llegan ahí, todos se enganchan. Mira, inmediatamente hacen el curso, y hay un promedio, de cada 10 personas que hacen el curso, por lo menos 5 se quedan y por lo menos de esos 5, 3
se vuelven bonsaístas activos. Porque como en todos los oficios, hacen cursos y hay muchos que se pierden y Claro. creían que le iba a hacer mejor, pero simplemente no era el momento, porque hay otros que han hecho el curso en un momento, después se pierden y regresan a los 15 años, 10 años. Mira, yo hice el curso contigo, yo ni me acuerdo bien, pero me hice el curso contigo y yo quiero volver de nuevo a retomar, porque en ese momento yo no podía hacerlo. Y vienen de Claro. nuevo. Pero esas personas, por ejemplo, te puedo decir que por voz propia me contó el esposo de una estudiante, me contó que a él, siendo el esposo de ella, que es la estudiante, a él le favoreció el bonsai porque a ella le favoreció. Y entonces no fue por voz de ella, fue por voz de él que lo supe. ¿Y cómo así? Me dice, sí, porque ahora cuando llegan los sábados, yo sé que ella se levanta con mucho entusiasmo para irse a trabajar bonsai desde temprano en la mañana, porque nos juntamos todos los sábados en la escuela Lichao. Sí. Se va de por la mañana a trabajar bonsai y llega con un espíritu. Cuando regresa a la casa, viene cansada, pero con alegría, viene contenta porque lo que hizo en el día fue satisfactorio para ella. Entonces, eso le da satisfacción a ella y a mí también, porque en el día él se puede quedar tranquilo, leyendo sus libros, haciendo sus cosas, y cuando ella llega tranquila, alegre y cansada, entonces hay como un ambiente bien friendly entre ellos, porque es como amoroso el momento. Claro. Es la palabra, eso fue que me contó él. Hay otra persona que te podría decir, precisamente el propietario de la casa donde tenemos la escuela Lichao, en Arroyo Hondo. Él se acercó porque en un cementerio me invitaron a hacer una exposición de bonsai. Yo no me lo imaginé por qué, y te voy a decir, después te tengo que decir en Sí. un rato los lugares que me han invitado para hacer bonsai. Vamos Son allá. rarísimos, y las ocasiones. Pero me invitaron a ese cementerio a hacer bonsai porque yo no entendía por qué. Hablé con ellos, me dijeron que tenían un tema para tratar con una psicóloga que se llamaba el bonsai como tema de duelo. Entonces me interesó muchísimo y yo dije que sí, que contaran conmigo. Y yo fui, hicimos la exposición. Ahí entonces fueron muchas personas, yo hice una charla y la psicóloga hizo su charla también, ella enlazando el bonsai con el tema de duelo y yo con el tema de cómo hacer el bonsai. Y entonces resulta que esa persona, que es el dueño de la propietario de la casa donde está Lichao, se acercó a mí que quería hacer bonsai porque en ese momento él había perdido un hijo. Entonces él se acercó por esa razón. Resulta que se enganchó con el bonsai y jamás se ha despegado porque él me cuenta cada vez que me ve que él, cuando ve sus bonsai, él lo hizo porque es como si viera a su hijo. Entonces, eso para mí resultó ser muy bonito y hoy en día tenemos una tremenda amistad, muy bonita amistad, y nos llevamos súper bien y todavía al sol de hoy, después de 4 años y medio, sigue creciendo ese sentimiento. Bien, Leo, de esas personas que han tomado las clases con usted, ¿hay alguna persona que haya tomado la clase, por ejemplo, para monetizar ese conocimiento? O en otras palabras, ¿se puede vivir del bonsai? La pregunta primera que hiciste me gustó porque nunca me habían hecho esa pregunta, pero sí, eso ha sucedido mucho. Y entonces yo me doy cuenta inmediatamente cuando la persona viene porque tiene deseo de aprender bonsai, porque ama la naturaleza, o cuando viene con el interés de que quiere aprender para ponerse a vender bonsai. Resulta que inmediatamente me doy cuenta, yo se lo digo a la persona, digo, mira, ¿tú quieres aprender bonsai para tú vender bonsai? Me dice, bueno, yo estoy pensando hacerlo. Digo, pues entonces tú no vas a aprender bonsai. Yo te voy a dar la clase y te voy a enseñar, pero tú no vas a aprender a hacer bonsai. Tú vas a aprender a hacer bolita, un palito con bolita en un tarrito de bonsai, y eso no es un bonsai. Eso es una plantica con gracia dentro de un tarro de bonsai. Entonces, como quiera le doy el curso. Pero no he sabido de ninguno que haya sido exitoso vendiendo bonsai, porque eso no es así. Y si se puede vivir del bonsai, mira, tomando en cuenta que yo te dije ya que yo me he alejado un poquito de la arquitectura y la construcción, para acercarme más al bonsai, al hacer eso, necesito una fuente de ingresos. Entonces, sí he tratado entonces ahora, después de no sé cuántos años, de tratar de que sea, de que genere ingresos lo que yo hago con el bonsai. Te cuento que no ha sido tan fácil, porque ya en 3 ocasiones, y ya comencé la cuarta, vamos a decir que entonces en 4 ocasiones comencé a hacer bonsai, y las 3 primeras, comencé a hacer bonsai para venta, y las 3 primeras, lo que sucedió no fue que vendí bonsai, fue que aumenté mi colección de bonsai.
Porque comencé 3 veces a hacer bonsai, a producir bonsai para venta y resulta que como para mí es una pasión, como para mí es algo más que no lo veía, todavía no lo veo así como para vender bonsai y vivir de eso, pero le busco la vuelta. Yo empecé a hacer bonsai y lo hacía cada uno muy personalizado, con mucho detalle, me gusta trabajar con detalle. Y cuando lo hacía con tanto detalle, después que tú tienes un año trabajando una planta, poniéndole la mano, llevándola a donde va, educando cada rama, colocándole cada cosa en su lugar y tratando de que esté sana y que un tarro bonito para ella, etcétera, etcétera. Eso es como educar a un hijo. Ya no quieres salir de eso. Ya no quieres salir de esa planta porque ya ese es tu hijo y alguien que hay de que le ponga la mano. Es exactamente así, es un hijo. Eso no lo digo yo solamente, lo dicen todos los estudiantes que hacen bonsai conmigo, dicen lo mismo. Entonces, dentro de esta atmósfera de emprendimiento que hay, uno de los factores que no facilitan la venta de un bonsai o vivir de las ventas de bonsai es la duración de la producción, o sea, cuánto uno dura trabajando un bonsai. Eso se toma en cuenta, claro que sí. Pero yo te dije que he comenzado 4 veces, de las cuales 3, Se ha quedado lo que he hecho es aumentar la cantidad de bonsai que tengo. Sí. La cuarta, ahora la comencé diferente. Primero, me alié con un amigo. Él me aterriza a mí entonces en la parte de que deja un chilo sentimiento, vamos a trabajarlo para venta. Entonces, he tenido que aprender a trabajar bonsai para venta. Porque si yo hago bonsai y enseño ese bonsai con detalle, calidad y ese tipo de cosas, y que lo más creíble posible, lo más parecido a la naturaleza posible, como se ve en los árboles, entonces me da pesar entonces hacerlo mal. Es como que una gente escribe bonito, es como que una gente escribe bonito y le dice, mira, claro, escribe feo, y no puede escribir feo. Claro. Pero no es que queda mal, seguro, porque ya una persona con el expertise que usted tiene, sí, aunque intente hacerlo mal, no le queda mal. Yo me imagino que no quedan con el nivel de detalle. Y que yo no estoy conforme. Y que usted no está conforme. Pero las personas que lo ven dicen, qué lindo, qué maravilla. Pero para mí, yo siento que lo estoy engañando. Claro. Pero luego, ¿sabes cómo yo me convencí? Claro. De que no estaba tan mal. Cuando entonces yo vi esos que yo estaba haciendo, que son bonsai con menos calidad, para poder ser rentable y para hacerlo en más corto tiempo y para que sea rentable. Pero los materiales son los mismos. Las podas son igual, la nutrición es la misma. Lo único que ya no llevan tanto detalle, tanto colocar ramas, ese tipo de cosas. Es más con poda que otra cosa el trabajo. Y hacerlo por volúmenes. Yo sé llegar un día, por ejemplo, al proyecto que tenemos por los lados de Boca Chica, por ahí por la carretera vieja, no me acuerdo cómo se llama, por el 36. Y yo sé llegar allá una mañana, a las 9 de la mañana, e irme a las 3 de la tarde y trabajar 300 plantas. 300. Y yo pongo una persona que me lo va pasando como si fuera una cinta de producción masiva, me la van pasando por aquí, yo voy y poniendo para allá y poniendo para allá y cojo otra, yo voy poniendo para allá. Pero lo básico. Lo básico a todas. Pero aún así me detengo, la miro. Claro, antes de hacerlo, porque no sé hacer ya está habituado a trabajar bien, claro. Tengo que hacerlo bien, si no, no hago nada. Entonces, ese es el proyecto que tengo ahora para poder ser más rentable, porque hasta ahora yo, vamos a decir que sí estoy viviendo del bonsai, pero es más fácil vivir del bonsai cuando ya tú tienes 60 años. Claro. Que ya los gastos que uno tiene a 60 años, es increíble. Para mí fue una sorpresa llegar a 60 años y darme cuenta de que ya yo vivo con poca cosa. Después tú tienes un vehículo, tu hijo es tan grande, o tu hijo está grande, que es el caso mío, y tú tienes dónde vivir, es solamente para tú comer. Claro. Y yo no soy una persona que gasto mucho en comida, que gasto mucho en salida. Yo nunca salgo de noche, es muy raro que yo salga de noche. No bebo, nunca he bebido. No bebo, no fumo. No tengo vicios. Y entonces por eso yo vivo con poca cosa. Entonces el bonsai entonces para mí ahora mismo sí es rentable. Buenísimo. Leo, ¿qué ha aportado a la vida de Leo cultivar bonsáis? Si pudiéramos decirlo como que en una sola frase, oración, ¿qué ha aportado a la vida de Leo? Porque hace un momento usted contó de un montón de bondades, entre ellas incluso tener una mejor relación con su esposa. Sí. Pero ¿qué ha aportado a Leo? Esa relación no es una mejor relación ahora, pero al principio no era una mejor relación. Al principio yo iba a jugar con las maticas. Después entonces fue, así era que me decía ella, ¿vas a jugar con las maticas? Después entonces la relación fue, los comentarios eran, ya sí me salvé, ahora yo tengo un esposo jardinero ahora. Es lo que decía. Y resulta que
yo insistí en que esto es lo que yo quiero hacer y me cerré en el tema de que esto es lo que yo quiero, si no te gusta, ese es tu problema. Esto es lo que yo voy a hacer, porque esto es lo que me apasiona, esto es lo que me gusta y yo me siento bien haciendo eso. Entonces, ¿qué me ha traído a mí el bonsai? Me ha traído muchísimas oportunidades, he conocido muchísimas personas, me trajo también la facilidad de poder pararme frente a un público de no sé la cantidad de personas que tú quieras y poder hablar libremente y duro. De algo que le apasiona. Sí, de algo que me apasiona, pero no, eso mismo me ha ayudado a mí a hablar de otras cosas que ni siquiera me apasionan, pero puedo hablarlo ya porque a través del bonsai y de yo saber lo que estoy hablando y saber que el que está ahí sabe un poquito menos que yo, al yo tener ese empoderamiento de que yo soy el que sé un poquito más de lo que están en ese grupo, en esa charla, entonces yo puedo hablar duro. O inclusive claro. Salirme del tema, hacer un chiste y volver otra vez para el tema. Entonces eso me lo dio el empoderamiento de poder hablar con las personas y ya hoy en día, aunque no sea de eso, yo te llego a un sitio y hay muchas personas y yo entro y digo, buenos días, cosa que yo no hacía antes. Buenos días. Y si nadie dice nada, yo me devuelvo otra vez para atrás. Y digo, buenos días. Buenos días. Cuando me dicen buenos días, digo, gracias a todos por su espontaneidad. Y sigo para adelante, como que no es conmigo. Entonces, hoy en día puedo hacer eso, pero antes yo no podía hacer eso. ¿Cómo era el Leo de antes con relación a ese punto? Yo era tímido, pero básicamente era tímido. O sea, que el Leo de ahora, si cuando yo ahora lo veo a usted, no puedo compararlo en ese criterio. Esa parte no. En esa parte Esa parte no. Siempre fui muy cariñoso, aquella vez y ahora también, pero siempre fui tímido. No encerrado, sino tímido. Leo, el miedo, ¿qué es? Es una pregunta. Tú me haces una pregunta. El miedo, por ejemplo, hace un tiempito, mira por ejemplo este caso, hace un tiempo, yo pesco también. Hace un tiempito, yo hace mucho tiempo ya yo iba siempre a muchos sitios a pescar. Y entre ellos iba al malecón. Sí. Y obviamente que me criticaban toda mi familia, que yo iba a buscar para el malecón. Pero el que no pesca, el que no hace bonsai, el que no hace detectorismo, el que no hace fotografía, no entiende el por qué no hace muchas cosas. Y te voy a hacer dos ejemplos. Una es que yo siempre iba al malecón a pescar. Si tú te fijas, el malecón tiene mucha costa, tiene muchos farallones, alto, bien alto. Y yo me paraba en el farallón, me ponía a pescar desde ahí y yo no me daba miedo. Sin embargo, hace un mes, fui con el hijo mío por primera vez, que tiene ahora 26, 27 años, un hombre. Y sin embargo, me dice, Leo, papi, acompáñame, que vamos a ir al sitio. Vamos para allá. Bueno, yo fui con él, lo acompañé. Yo nunca había ido con él al malecón a pescar. Y cuando yo lo vi parado en el farallón a él me dio miedo. Yo me paro yo y no me da miedo, pero lo veo al parado y me da miedo. Le dije, David, ten cuidado en esa orilla. Y me retiré. Me senté a mirar lo que estaba pasando, preparándome para cualquier cosa que pudiera pasar. Sin embargo, no le volví a decir más nada, porque yo tuve mucho tiempo parado ahí, más joven que él, parado ahí, y nunca pasó nada. Entonces, ese miedo tuve que tragármelo. Vivir con las consecuencias. Vivir con las consecuencias, exactamente. Vivir con las consecuencias. Leo, ¿cuál es su libro favorito y cuál es la frase favorita de su libro favorito? Mira, frase como tal no hay, pero una anécdota sí. Vamos allá. Y yo leo solamente el nombre mío, leo. Pero de leer, yo no leo mucho. Yo siempre dije en la escuela que si la historia, por ejemplo, la historia y la geografía la hicieran como los documentales de Discovery Channel, me lo aprendo así. Me lo aprendo fácil. Pero si me toca leer, no me concentro. No todo el mundo tiene esa facultad. Sí. Ahora, el único libro que yo te puedo decir que leí completo, quizás porque desde que comencé o porque alguien me contó un poquito y lo compré en una feria de libros cuando yo estaba en la escuela. Alguien me contó algo, leí un poquito, me enganché y yo me identificaba con el libro. Y fue Juan Salvador Gaviota, de Juan Sebastián Bach. El único libro que yo he leído. Porque no sé si era que yo me veía como Juan Salvador, la gaviota que quería revolucionar todo y quería ser diferente a todos los demás, porque hay que ser igual que todo el mundo, porque hay que hacer eso igual que todo el mundo, no, porque hay que volar a esa altura y porque hay que comer siempre pescado. Él quería imitar a las otras aves que iban los depredadores, que iban altos, qué sé yo. Entonces la parte que siempre me acuerdo mucho es la vez que los mayores del clan le decían a él que él estaba loco, que lo que estaba haciendo, y él se puso a analizar y a estudiar qué hacían las otras aves para irse tan alto. Entonces él se fue alto, quería probar
qué se sentía cuando venía bajando rápido en picada, replegando la sala hacia atrás, bajando en picada, qué se sentía. Obviamente que su físico no estaba preparado para eso. Se estrelló en el mar. Pero aún así aprendió que primero no estaba preparado para eso, pero aprendió y experimentó en carne propia lo que se sentía, lo que sienten los depredadores cuando hacen eso. Entonces, esa parte me gustó muchísimo, yo siendo muy joven, y jamás se me ha olvidado. Esa parte jamás se me ha olvidado. Y que él se sentía muy diferente a todos los demás, igual que me he sentido yo la vida entera. La vida entera yo me he sentido diferente a todos los amigos míos que estaban en la escuela, varones, por eso te decía que yo siempre me juntaba más con las hembras, y a todos los amigos míos que estaban en la calle donde yo vivía también. En lo que todos ellos se iban por la noche para la discoteca y todos ellos se iban, por ejemplo, en el día a hacer cosas por ahí, yo me quedaba tranquilo. Yo en el techo de mi casa tenía plantas, tenía conejos, tenía tortugas, tenía curillos, tenía peces, abajo tenía periquitos, en mi casa había un montón de perros, de gatos, yo era el que lo atendía todo. Yo estaba encantado con eso. Y hoy en día, por ejemplo, me siento que sigo siendo diferente, pero ya por suerte tengo un grupo de estudiantes que piensan como yo y actúan como yo. Entonces ya no me siento tan solo. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, que en un principio, cuando yo empecé a hacer bonsai, una de las cosas que uno hace es irse al monte o irse a un vivero o irse a lugares a buscar plantas. Entonces yo me siento que cuando voy con la familia o cuando iba con alguien a un lugar, yo me sentía diferente. ¿Por qué? Porque en lo que todo el mundo está hablando de cosas normales, concentrado en su conversación, yo lo que estaba era mirando para los lados porque algo me llamaba la atención. Como fotógrafo, el sonido de una ave. Eso que sonó ahora un ave, me volvía loco. Porque yo quería ver, yo imaginaba qué ave era y dónde estaba y si era adulto, si era un juvenil y ya que yo quería hacer la fotografía. Y en el caso de los árboles, cuando yo llegaba a un lugar y las personas, en lo que las personas están hablando, yo estoy viendo plantas y yo tenía que decirle un momentico, y yo me iba caminando a esa planta, me tiraba en el suelo, me agachaba y me ponía la cara a nivel del tronco, casi a nivel del suelo. Ellos no saben lo que yo estoy viendo, pero yo sí sé lo que yo estoy viendo. Yo estoy viendo la parte abajo del tronco, que era la parte que me interesaba para yo comenzar a hacer un bonsai, porque la parte de arriba no me interesaba. Era la parte de abajo del tronco, el nacimiento, la base, donde están las raíces. Entonces, me miraban con cara extraña. Pero al principio yo me sentía raro. Pero después llegó un momento que yo dije, los raros son ustedes. Los raros son ustedes. Los raros son ustedes. Los raros son ustedes. Y hay una frase que me gustó mucho a alguien que le escuché que decía que sí, yo soy diferente, pero ustedes son aburridos porque son todos iguales. Uy. Leo, pero yo durante esta experiencia tan bonita que he tenido impartiendo talleres sobre manualidades y craft, me di cuenta que muchas personas se estaban inscribiendo en mi clase que ya tenían incluso doctorado, maestrías, que son doctores, abogados, Sí. psicólogos, incluso odontólogos, etc. Y muchas de esas personas habían dejado de lado la profesión para dedicarse, claro, para monetizarlo, el tema de las manualidades. Cómo se decora un cumpleaños, cómo se decora una fiesta, cómo se estampa una camiseta, cómo yo puedo poner una foto de Leo en una taza. Y muchos de los familiares se preguntaban, pero ¿cómo es posible que después de tantos años estudiando, tú ahora vas a dejar esa carrera para dedicarte a trabajar con papelitos, con tijeras y ese tipo de cosas? Y me vino solamente cuando usted comentó, ahí va Leo, ahora tengo yo un jardinero. Sí. Entonces, mi jardinero. Entonces, dentro de esa fricción, ¿cómo usted se mantuvo firme ante lo que usted quería para su vida? Dentro de esa, porque a pesar de todo, si son los familiares que le hacen ese tipo de comentarios, le choca, porque a pesar de todo, esa es su esposo, usted la ama, entonces ese comentario, o sea, tiene uno que otro... no es un cualquiera que lo dice. No es cualquier persona que lo está diciendo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo usted se mantuvo firme? Bueno, simple y llanamente, yo entendí que eso es lo que me gustaba. Y yo no fue que cómo me mantuve firme, simplemente me mantuve firme y ya. Y sin pelear ni nada, simplemente, pues yo, no, así, yo voy a jugar con papelito. Digo, voy a jugar con matica. Yo vengo ahorita. Y me iba a jugar con mi matica. Para ella era jugar con matica. Sin embargo, mira cómo son las cosas. Para ella era jugar con matica. Para ella era yo perder el tiempo. Pero cuando iba a una visita a mi casa,
visitas amigos de ella, por ejemplo, y alguien veía un bonsai mío, y entonces ya se iba el tema, ¿y esta belleza? Entonces empezaba a hablar de bonsai. El tema de Entonces ella se conversación era el crecía, bonsai. no me dejaba hablar a mí, se crecía y decía, no, eso es lo que lo hace. Eso es. Tú te ríes, ¿verdad? Ahí se siente ella orgullosa de... Sí, eso es lo que lo hace. Tiene belleza ahí arriba en el techo. Vengan a ver. Tiene muchos años, vengan a ver esto. Entonces lo llevaba a ella. Entonces ahí sí Leo era bueno. Pero eso fue bueno entonces, porque eso le hizo Claro que entender sí. a ella que lo que usted hacía... Claro, porque me ha pasado también en el caso de mis estudiantes que de repente las parejas o los familiares empiezan a ver una monetización y dice, espérate, que esto no es como yo pensaba. En realidad hay un mercado, hay una demanda, esto tiene, o sea, podemos ofrecer esto, podemos ofrecer aquello. Y se puede literalmente vivir de eso. Leo, ¿la creatividad qué es para usted? La creatividad. ¿Sabes que yo no tengo verbo creativo? Si me pongo a pensar en definir ciertos temas. Porque la creatividad mía la expreso con las manos. Entonces, cuando me toca hablar y ser creativo hablando, o responder preguntas como esa, como la del miedo hace un rato, ahí me tranco. Pero si me tocara expresar la creatividad con las manos, para mí fuera más fácil expresarlo con las manos que expresarlo hablando. Pero obviamente que la creatividad es una forma de expresión. No importa el material con que tú trabajes, porque tú haces arte con papelito, ¿cierto? Yo hago arte con plantas, hago arte con piedras, por ejemplo. Cuando salimos a buscar plantas, también buscamos piedras, y las piedras son una forma tienen formas. Hay un arte que se llama suiseki, que también fue concebido en Japón también, viene de Japón. El suiseki no es más que ver formas en una piedra que otras personas no vieron. Tú la viste simplemente como ver la piedra un poquito hacia la derecha, a la izquierda, atrás o adelante. Viste esa forma. Limpias la piedra y no hay que hacerle tallarla ni nada. Tiene la forma. Lo único que se le hace es una base. Entonces, es una forma de expresión. Entonces, hay que tener cierta capacidad creativa para tú poder ver cosas como esa. Yo tengo, por ejemplo, esa piedra que tú ves ahí en la planta ahora mismo. Esa piedra estaba en la verja, en un caminito de piedra, un sendero de piedra de un primo mío en una casa en Santiago, en un campo de Santiago. Y ¿sabes yo cuántos años tenía esa piedra ahí? Hasta que yo la cogí y le dije, mira, me encanta esa piedra, ¿me la puedo llevar? Sí, llévatela. Obviamente que me llevé una caja llena de piedra, porque me encantó la textura de la piedra. Pero cuando me llevé la piedra, cuando vio la planta luego sembrada ahí y ve cómo se ve, entonces ahora dice que sí esa era la piedra. Él no cree que esa era la piedra, digo, sí esa era la piedra. Entonces, en pocas palabras, ese nivel de creativo que algunas personas pueden tener, te llevan a ti a ver cosas que los demás no ven. Y una pregunta, Leo, ¿usted se consideró siempre creativo o hubo un momento determinante en el que usted dijo, pero esta es mi creatividad? No. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? No. Yo siempre me consideré creativo, pero no lo sabía. ¿Por qué no lo sabía? Porque, por ejemplo, sin nadie decirme nada, yo me acuerdo que las jaulas de conejo, yo nunca había visto carpintería y armé las jaulas de conejo. La preparé porque mi sentido común me decía que era así que iba. Cuando en mi casa se dañaba algo, a mí no había que explicarme. Yo simplemente por sentido común iba y la armaba. Pero también hay parte creativa ahí de que simplemente me fijo de la otra parte cómo está y ya yo sé cómo se va a armar esa sin nunca haberlo hecho. Tiene esa intuición. Entonces, esa intuición. Y así muchas cosas que fui creando sin saber. Me acuerdo una vez que fui con mi mamá que me dice, Leo, acompáñame que quiero ir con una vecina. Quiero ir a comprar unos macramé. Yo no sé macramé cuando eso. Y fui a un lugar, aquí en Arroyo Hondo fue precisamente. Fui a un lugar con ella un lugar que tejían el macramé. Yo fui ahí a comprar macramé. Ella iba a comprar macramé. Y cuando yo llegué ahí, yo lo que hice fue que me fui a donde están la gente trabajando porque me encontré curioso cómo lo hacían. Sí. Y yo me puse a ver la gente ahí. Ya tuvimos ahí como 20 minutos, yo vi lo que ellos hacían. Y cuando llegué a mi casa, fui a la ferretería, compré cabuya, llegué a mi casa, puse mi argolla, puse mi cabuya, lo bordé. Cuando mi mamá llegó en la noche, le entregué el macramé. Y me oí ese macramé. Lo hice yo. ¿Tú lo compraste? Digo, no se lo hice yo. Mentira. Digo, sí, yo lo hice ahora. ¿Y quién te enseñó? Digo, no, yo lo vi como lo hacían allá. Yo solamente vi cómo lo hacían y ya yo sabía cómo se iba a hacer. Hay personas que, gracias a Dios, toco madera, tenemos la facilidad de poder ver algo, inmediatamente intuimos
y sabemos ya cómo hay que hacerlo. Eso me pasó también con el bonsai, porque yo comencé de manera empírica. Por suerte me acerqué a Carlos y entendí y aprendí y asimilé muchas cosas que yo hacía, que no sabía por qué las hacía, pero las hacía. Y luego él me explicó por qué era. Claro. Y yo, por eso es que yo lo hago así. Con Carlos te entendió el fundamento de muchas cosas. Exactamente. Claro. Entonces, por ahí anda la cosa. Buenísimo. ¿Cuál es el aporte de Leo a la comunidad que sigue a Leo, que sigue al bonsai en la República Dominicana? El aporte de la comunidad, o sea, el aporte mío a ellos. A la comunidad. El aporte suyo a ellos. El aporte mío a la comunidad. Yo te diría que el hecho de yo estar haciendo bonsai ahora mismo y el hecho también de que mi maestro, Carlos Medina, me haya dado ese voto de confianza, de decirme tantas cosas. Él murió hace un año, pero antes de morir se acercó mucho a mí y hablaba mucho conmigo. Y él me contó varias veces de que yo fui su estudiante más avanzado, que yo soy su estudiante más destacado, que yo fui su estudiante que entendió y asimiló la esencia de lo que él decía y hacía. Entonces, para mí eso fue mucho. Entonces, el hecho de yo poder ahora, al Carlos no estar, de yo poder llevarle eso a tantas personas y mostrarle y enseñarle eso que yo puedo hacer ahora gracias a Carlos Medina, eso me llena de satisfacción. Y poder acercarme a tanta gente o poder unir a tantas personas en este arte, acercar a tantas personas que no se conocen ninguno, oficios diferentes, y como tú decías hace un rato, profesiones diferentes, porque el 95% de las personas que hacen bonsai, que vienen a mí, todos son profesionales, todos. Sí. Y eso me ha favorecido mucho. Simplemente he aprendido a que de cada uno, primero, de cada uno con oficios y con profesiones diferentes, lo proyectan en su trabajo que hacen. ¿De qué manera? Por ejemplo, ¿de qué manera un abogado proyecta su profesión en un bonsai, por ejemplo? No, un abogado, por ejemplo, no te voy a decir un abogado, te voy a decir otro, sí. Un médico. Sí. Los médicos, cuando yo empiezo a dar los cursos, cuando llega el momento de yo tener que hablar de las herramientas, y cuando ellos agarran sus herramientas para trabajar, se sienten sumamente confiados. Yo me he dado cuenta. Simplemente, y después se lo comento. Es simplemente porque ellos están acostumbrados a trabajar con herramientas muy parecidas a las de los bonsai. Los cirujanos, por ejemplo. Entonces me doy cuenta inmediatamente de lo que hace, cómo se desempeña. Los odontólogos también, que tienen los odontólogos también, sí. Claro que sí. Y los que son, por ejemplo, arquitectos, artistas, creativos, entonces sus bonsai tienen una forma muy dinámica, muy armónica y orgánica, un poquito diferente a cómo se expresan los demás. Entonces, por eso también aprovecho para decirte que para mí, un bonsaísta las cualidades que debe tener un bonsaísta para bien destacarse haciendo bonsai, si esa persona tiene conocimientos básicos de ser creativo, porque la creatividad, tú puedes aprender a ser creativo, pero una cosa es aprender a ser creativo y otra cosa es tú tenerlo en ti. Sí. Eso no creo que se puedan comparar ambos, porque no creo que nunca va a llegar a ser una persona tan creativa como alguien que ya es creativo. Y que lo desarrolló. Que lo desarrolló. Claro. Si tú tienes ese don, esa facilidad, además de eso, eres ingeniero o arquitecto, trabajas con construcción, sabes de cómo armar una viga, cómo poner tensores, armar estructuras. Entonces, eso tú lo aplicas en el bonsai. Si una persona tiene conocimientos es agrónomo, tiene conocimiento entonces de agronomía, cultivo, siembra. Entonces, sus plantas, por ejemplo, las plantas de un agricultor, de un agrónomo, normalmente van a estar súper sanas, súper vigoroso el crecimiento, follaje sumamente sano y brilloso, pero no necesariamente van a ser los bonsai más bonitos. Claro, la forma que Sin embargo, los que son artistas, que son arquitectos, que son, qué sé yo, que trabajan con arte, entonces sus bonsai van a ser posiblemente los más bonitos desde el punto de vista de bien armado, la forma. Los más forma, pero no necesariamente van a ser los más sanos, exacto, ni los más, van a ser quizás raquíticos, débiles. Entonces, si esa persona tiene un poquito de conocimiento de cada tema de esto que estamos hablando, entonces sus árboles van a tener crecimiento vigoroso, sano y buena forma, porque tiene un poquito de cada
cositas de profesiones estas que te estoy O diciendo. sea, que al final es determinar de qué pata cojeamos y reforzar ahí. Exactamente. Claro, porque normalmente hay una en la que somos fuertes porque ya hemos venido trabajando con eso. Totalmente de acuerdo. Leo, ¿cuáles son los pasos que usted agota para autoevaluarse cuando hay que tomar una decisión importante? Yo me lo pienso. Simplemente antes de hacerlo, me lo pienso y quizá comparo lo que tengo que hacer ahora y la decisión que tengo que tomar con algo que se parezca que yo haya hecho antes. Que yo haya hecho antes. Busca información en el Busco pasado. información en el pasado, es como la base de Sí. datos. Busco información en el pasado, qué me pasó aquella vez, porque obviamente todo lo que nos sucede, bueno y malo, es para aprender. Claro. Entonces, si algo me sucedió antes que no me fue muy bien, entonces, y ahora tengo que hacer esto, entonces, o no lo hago porque no me fue bien, o si lo voy a hacer, ¿qué cambio para que me vaya mejor ahora? Entonces, yo creo que me iría a esa. En el tema del bonsai, por ejemplo, ¿qué proyecto puntual no se le dio como usted esperaba y usted dijo, hay que cambiar, no vamos a cambiar el plan, pero vamos a cambiar, o no vamos a cambiar la meta, pero vamos a cambiar el plan? Mira, yo comencé un proyecto de un árbol, que si quieres te voy a enviar te podría enviar quizá la foto. Sí, mándamela para De cuando ponerla en el comencé, podcast. sí, delante y el después. Cuando lo comencé, yo lo comencé como en el 2004, 2005. Y lo comencé con poca experiencia, lo comencé con poco conocimiento, una base de datos en mi cerebro de imágenes de árboles y de bonsai no muy amplia. Flaquezas en el manejo de las herramientas y de las técnicas de cultivo. Entonces, cuando lo comencé me fui muy a lo básico. Era un tronco totalmente erguido. Me fui a querer crear ramitas para los lados y crear un tronco, un árbol vertical, totalmente recto. Luego me di cuenta que un árbol totalmente recto y vertical resulta ser un poquito aburrido si no se hace bien, porque puede ser recto y verse bien. Entonces, pasé muchos años con él ahí que no me sentía seguro de esa planta, para nada seguro. Me sentía que cuando vine a exposición yo ni siquiera lo llevaba porque me sentía que me daba vergüenza llevarlo porque no me gustaba. Yo no me Había personas que iban allá y me visitaban y veían la planta y decían, ay, me gusta ese, pero yo no me sentía bien yo. Claro. Y yo tengo que sentirme bien conmigo. Pues entonces pasó muchísimo tiempo. Luego cuando adquirí un poquito más de experiencia y conocimiento, un día me puse a verlo y decidí que era tan alto que decidí cortarlo a la mitad para comenzar de nuevo el proyecto con la misma idea de que fuera vertical también. Pero ¿qué resulta? Que esa planta, cuando la corté, solamente me echaba ramas en la parte bien alta del árbol. A la mitad no me echaba ramas. Entonces no podía ser un árbol solamente con follaje en la parte alta. Y me echaba además una ramita a 2 pulgadas de altura de las raíces. Y decía, contra, pero solamente me eché esta ramita aquí y yo quiero arriba. Corté la de abajo y seguía trabajando arriba, a ver si me echaba más arriba. No me echaba ramas arriba, volví a echarme la de abajo. Y después que me pasó eso 3 veces, dijo, no, pero esta planta es por abajo que quiere ir. Aunque tenga ramas arriba, no me quiere echar en la mitad del árbol. Entonces tengo un árbol que además tengo o muy bajita las ramas o muy alta las ramas. Entonces déjame a ver, que en lo que yo trabajo arriba, déjame ver qué puedo hacer con la de abajo. ¿Qué puedo hacer con la de abajo? Entonces comencé a trabajar la de abajo como si fuera una cascada. Las ramas la incliné hacia abajo y la empecé a trabajar como cascada. Pues te cuento que llegó un momento que esa rama que empezó a crecer hacia abajo me convenció de que ella lo que quería hacer era cascada. No quería ser vertical. Entonces, después que tenía, no un año, muchos años, como 6 o 7 años con esa planta que era vertical, luego la corté a la mitad y me pasó un año queriendo que ella sea vertical, pero más bajita, y ella convenciéndome que iba a ser cascada. Al año la dejé que fuera cascada, y luego entonces comencé a trabajarla como cascada y me olvidé de la parte de arriba. Pues esa planta fue tremendo árbol. Te voy a mandar la foto de antes y después para que vea la diferencia. Leo, daño a las plantas. Antes de iniciar el podcast vi que usted la estaba cortando. ¿Qué tan cierto es eso de que las plantas sufren el proceso? Fíjate, qué bueno que tú haces esa pregunta, porque en un principio cuando yo empecé a hacer bonsai, yo escuchaba mucho, ya hace mucho tiempo no lo escucho. Algunas personas, una que otra, me hacen la pregunta, inclusive está en público, en una charla me la hacen. Pero escuchaba mucho antes la analogía o la similitud que hacían entre trabajar un bonsai es volverlo enano
Era la expresión que decían, es volverlo enano. Son plantas enanas, no son enanas, son podadas. Igual que el pelo de las mujeres. Tú lo tienes largo porque está largo. Y si te lo cortas, ya está corto y ya. Entonces, no son plantas enanas. Entonces, los hacían el ejemplo, lo comparaban con las geishas en Japón, eso sí es una tortura. Tratar de que los pies se le pongan pequeños, tratar de que, o en África, que le ponen los anillos en el cuello para que de niña, para que el cuello se le ponga largo. Eso es una tortura. Ahora, la planta, nosotros no hacemos a la planta más que lo que le hace cualquier jardinero a cualquier planta en la casa de cualquiera de nosotros. Nosotros mismos en la casa. Tú compras una planta en el vivero y tú no eres jardinero y compras una planta en un vivero y lo llevas a tu casa y cuando tú la ves que está un chin larga, tú le cortas unos cuantos ramos para que esté más pequeña y que se vea como cuando tú la compraste. Y antes de tú comprarla, en el vivero donde estaba, la podaban también para que sea una planta pequeña. Nosotros eso es lo que hacemos, podarla constantemente para que se mantenga pequeña. Entonces, hay muchas personas que me han hecho esa pregunta y al principio yo me sentía muy mal porque no sabía qué decirle hasta que encontré la respuesta adecuada. ¿Cuál es la respuesta adecuada, Leo? Yo primero, de un punto de vista psicológico, empiezo a hablar con ellos y hacerle preguntas que no tienen que ver nada con la pregunta que me hicieron a mí. Es para llevarlo donde yo quiero. Como cuando tú llevas las ovejitas y la llevas hasta que ¡pam! Entraron a las aulas sin querer. La cosa entonces es que yo le digo, empiezo a hablarle, por ejemplo, de la vida, empiezo a hablarle de lo que hacen, empiezo a hablarle me cogen confianza. Empiezo a hablarle lo veo, por ejemplo, lo analizo, si son o gorditos o tan delgados, o si hacen tan fit. Y tan fit, por ejemplo, le digo, pero tú haces ejercicio. Sí, claro, yo hago ejercicio. Pues tú tienes una vida sana. Claro que sí. Tú te alimentas sano. ¿Comes muchos vegetales? Dice, claro que sí, como muchos vegetales. Digo, tú comes vegetales. Entonces tú quieres tortura mayor, que tú coger una hoja y masticarla hasta triturarla y después tragártela además. Eso es más tortura que coger y podarle una rama a una planta o una soja. Y lo que yo le hago es lo que hace cualquier jardinero en la casa tuya también. Entonces eso es más tortura lo que tú le haces. O lo que le hace la gente cuando van a tu casa a cortar la grama, que le ponen una máquina arriba con una cuchilla, con una bulla y una vibración enorme a pasarle por encima a la grama para cortarla. Entonces eso no es más tortura que lo que yo le hago. Porque yo no estoy en ningún momento haciendo lo que le hacen a la geisha, que la geisha le pone unas piezas para que los pies se le queden chiquiticos. Eso sí es no tortura. Yo simplemente estoy podando para que ella adopte una forma de árbol. Y otra cosa, que las plantas tienen una vida, diferentes especies tienen una vida contada, o 5 años, o 10 años, o 100 años. Pues como bonsái, se puede alargar más la vida de una planta. ¿Por qué? Porque tú la estás cuidando, ella no tiene que hacer ningún esfuerzo para buscar nada, tú lo llevas todo ahí adentro. Entonces, la planta está mejor cuidada con nosotros, que le hacemos el trabajo, que cuando está en el monte o en otro lugar. Buenísimo. Ahí está la respuesta para las personas que hacen esa pregunta. Fue casi un desahogo. Un desahogo. Lo sentí. ¿Cuál es el valor de un bonsái? ¿Cómo se valora eso? Buena pregunta también, fíjate. Las personas pegan el grito en el cielo cuando le dan el valor de un bonsái. Pero también cuando van a una exposición o cuando van a un lugar donde hay bonsái, hacen una pregunta desde el punto de vista morboso, porque no van a comprarla, solamente quieren saber cuánto cuesta para luego decir, ay, pero mira fulano, eso cuesta tanto. Pero ahí mismo dan la espalda, ni te ponen asunto y se van. Entonces ya yo ni doy precio. Y digo a la gente simplemente que yo no vendo bonsái. Y realmente ha sido así hasta el proyecto que comencé ahora, te mencioné anteriormente. Que ahí sí voy a vender bonsái, pero bonsái para cultivo rápido, menos calidad, para poder ser rentable en el mercado. Entonces, el valor de un bonsái, como lo que yo cultivo para mí, no está en los años. Las personas dicen, ¿cuánto? Mira, ese árbol tiene 25 años, ese árbol es viejísimo, cuesta un dineral. Y para mí el valor no está en los años que tiene el árbol. Está en la forma que tiene, cómo fue trabajado, la forma de su estructura, cómo está qué tan sano está la planta, cómo está concebido la composición completa, porque el bonsái no es solamente la planta, es el todo. Es el tarro que le va a esa planta con un color que combina con la piedra, con los detalles, la gravilla, el suelo, el musgo y el tronco y el follaje que tú le pusiste a la planta. Cómo fue plantado, en qué lugar se plantó del tarro. O sea, todo, el movimiento que tiene el tronco, ese todo es lo que forma para mí el bonsái. Entonces, si todo eso está bien armado
Y desde que tú lo ves, tú inmediatamente eso te lleva al campo o te lleva a un árbol de cuando tú eras en infancia, tú lo recuerdas en la infancia. Entonces, está bien hecho el árbol, está bien logrado. Entonces, ahí sí tiene para mí valor. Que después tú digas, ese árbol tiene 25 años, tiene mucho más valor. Y hay otro valor. Hay otros valores, por ejemplo, la especie que está trabajando. Si es una especie difícil de trabajar o una especie difícil de encontrar para luego trabajarla, entonces tiene también un valor agregado. Y por último, y creo que el más importante, es el lazo emocional que tú creas con ese árbol. Porque tú creas un lazo emocional después de tantos años trabajándolo, que hay del que le ponga la mano a esa planta. Entonces, y la gente te dice, pero véndemelo. Y yo no lo vendo. ¿Pero por qué? Porque no lo vendo. Déjamelo ahí, que no lo vendo. Y he tenido casos de que me han ofrecido dinero y dinero y dinero por una planta y resulta que yo quiero mi planta ahí. No la vendo. Y a mí no me sobra el dinero. Como todo el mundo, necesito del dinero para poder vivir y hacer las cosas que uno quiere hacer. Pero no todo el dinero... no todo el dinero para mí se coge. Y, por ejemplo, una persona que compre un bonsai, pero no sepa tratarlo, ¿qué pasaría en un año o en 2 años con esa persona? Muere. Si no sabes tratarlo y esa persona no es inteligente, o sea, busca ayuda. A mí, diariamente me escriben 3 o 4 personas al Instagram, por ejemplo, por Instagram o por Facebook. Me escriben para preguntarme ¿qué le pasa a su planta? Me mandan la foto. ¿Qué le pasa a su planta? Mi planta está rara, mi planta tiene no sé qué. He tenido llamadas que me han dicho inclusive, mira, me llaman por teléfono de Venezuela, de Miami, de Colombia, de muchísimos lugares, que cuando yo lo cojo, yo empiezo a hablar con la persona y después que tengo un rato hablando, digo, pero un momentico, ¿dónde es que usted vive? No, yo estoy en Miami. Pero que tiene que decirme eso al principio, pues yo estaba hablando como que estamos aquí. Claro. Entonces, allá, no, el clima es diferente. El clima es diferente. Entonces empiezo a hacerle preguntas a esa persona como cualquier médico le haría para curar a una persona. Pregunta cómo. ¿Hace qué tiempo tiene la planta? ¿Hace qué tiempo está enferma? ¿Dónde la tiene? ¿Qué tipo de suelo tiene? ¿La riega diariamente? ¿Le da el sol de manera permanente? ¿Mucho sol? ¿Poco sol? ¿Qué tanto la riega? ¿La abonas constantemente? ¿Cada qué tiempo la abona? Entonces, todo ese tipo de preguntas. Y la ¿La ha fumigado? también. ¿La ha fumigado? ¿La ha podado? Entonces, todo ese tipo de preguntas hay que hacerlas para poder luego sacar una conclusión de qué pudiera tener la planta, de por qué se está comportando como se está comportando. Y eso me toca a diario, me toca sin falta. Leo, vamos a hablar un poquito de la analogía con del bonsai versus el negocio, versus un emprendimiento. Que si el bonsai hay que podarlo, que si hay que abonarlo, que si hay que cuidarlo, que si cuánto sol le da, dependiendo del tipo de planta que sea. ¿De qué manera se relaciona eso con un emprendimiento, con un negocio? Mira, eso está más claro que el agua. Un bonsai, primero, para formarlo, tienes que crear toda una logística de qué vas a hacer, hacia dónde quieres llevar ese árbol, qué tú quieres lograr con él a un futuro. Entonces tienes que hacer proyecciones, igual que una empresa. Luego, cuando tú inicias, dices, ok, ya me metí en esto, ya tengo que poner atención a esto, ya estoy trabajando el árbol, no puedo descuidarlo porque si lo descuido, fácilmente que no me va como estoy pensando. Yo quiero tener buenos resultados. A medida que el bonsai va desarrollándose, tú vas haciendo revisiones, haciéndole chequeo, correcciones sobre la marcha. Y eso también se hace en una empresa. Sobre la marcha hay que corregir para errores que se cometieron o caminos que se descarriaron, pues entonces enderezarlo y llevarlo por donde es, analizar. Ya luego que tienes ya el bonsai creado, que está formado, igual que una empresa ya está formada, está caminando, no puedes descuidarlo. Porque si lo descuidas, te van a crecer ramas donde no quieres. Donde no quieres. Se van a morir ramas donde sí la quieres. Te va a caer plaga, como en las empresas, te va a caer plaga para dañarte el árbol. Tú tienes que estar atento a las plagas para eliminarlas antes que te dañen el árbol, antes que te desbarate la empresa. Y constantemente tienes que hacerle chequeo preventivo, como se hace en las reuniones. Tienes que abonarlo constantemente. Cuando tú traes nuevas tecnologías, cuando tú traes nuevos conocimientos, ideas nuevas, personal nuevo con ideas nuevas también, que te colaboren al árbol. Pues yo le pido consejo también a los estudiantes. ¿Qué tú crees de ese árbol? ¿Lo puedo o no lo puedo? ¿Le hago tal cosa o no le hago tal cosa? Entonces son opiniones igual que tú con una persona
bien capacitado en una empresa que te colabore. Entonces, lo mismo que se hace para una empresa, se hace para el árbol, para mantenerlo, porque después que tú llegas allá a crear el árbol, entonces hay que mantenerlo, que es tan difícil o más que crearlo. Buenísimo. Y por último, si se lo dejas a una persona y te vas de vacaciones y se lo dejas a una persona encargado, hay que estar llamando a esa persona todos los días y echarte agua. Lo dejaste donde está, ¿verdad? Cuídalo, amarra a los perros, no lo sueltes, que no le caigan arriba a la planta, que juegan con ella. Usted tiene que estar atento a ella, aunque tú estés de viaje. Y si lo dejas entonces también encargado con otra persona, esa persona tiene que ser de tu confianza. Para que tú estés seguro de que lo que va, cuando tú regreses, va a estar igual o mejor que como tú lo dejaste. Excelente. Excelente. Leo, ¿cuál sería su consejo para las personas que se quieren dedicar a algún tipo de rubro que no es el tradicional? Por cuestiones de la fricción familiar de la cual hablábamos ahorita. Debido a que usted se dedica al bonsai, yo por ejemplo me dedico al craft, no existe una universidad del bonsai ni una universidad del craft, por lo cual a grosso modo de forma familiar puede verse un poquito que tú te vas a dedicar a qué. Entonces, ¿qué consejo usted le daría a esa persona que se quieren dedicar a una tarea no tradicional? Primero que si esa persona se va a dedicar a algo, obviamente porque le apasiona, si decidió ya dedicarse a eso. Y obviamente si no está en nivel de que tiene pasión por eso que quiere dedicarse, y quiere dedicarse porque vio que a otro le va bien, entonces ni se meta en eso. Tiene que sentirlo. Si no lo siente, no se meta a eso. Y eso de verdad que lo he vivido con el bonsai. Personas que te dije hace un rato que querían vivir del bonsai y sin embargo, como lo querían hacer como negocio, no le funcionó. No le funcionó. La otra cosa que te podría decir también es que estén seguros de lo que están haciendo, investiguen, no paren nunca de investigar, no paren nunca de estudiar, porque el bonsai, tú dices, por ejemplo, no hay una universidad del bonsai, pero sí hay especies diferentes, sí hay personas diferentes en otros países que hacen bonsai también, y un bonsai excelente, maravilloso, mucho mejor que cualquiera de nosotros. Entonces, ¿qué hago yo? Que me acerco a ellos. Por ejemplo, ahora mismo con la pandemia, cuando comenzó en el 2019, todo el mundo se recogió, nadie salía de su casa y fue casi un año trancado. Entonces yo agarré y se me ocurre que como estaba todo el mundo trancado, por ejemplo, el bonsai creció con la pandemia. Sí. El bonsai creció con la pandemia. Inclusive yo comencé a concebirlo ya como negocio a través de la pandemia, porque fueron tantas personas que se acercaban a mí queriendo hacer algo útil con su tiempo cuando no estaban haciendo nada. Y te podían hacerlo en su casa, con planticas en su casa, que ya tenían. Entonces yo lo que hice fue que me acerqué yo tuve un tiempo trabajando, preparando unas cápsulas para televisión, para el Pedipow, programa que tiene el Canal 4, tenía el Canal 4. Y ahí yo que adquirí un poquito de facilidad para expresar y para hablar con la gente y para interactuar. Y entonces lo que hacía era entonces que comencé a comunicarme con bonsaístas de otra parte del mundo para hacer una entrevista. Y creé una dinámica que se llamaba, si mal no recuerdo, era Hablando con los que saben. Entonces ya llegó un momento que después yo tenía 2 meses haciendo eso, que yo entrevistaba no menos de 3 o 4 bonsaístas semanal, diferentes partes del mundo, bonsaístas que aquí, que la gente solamente lo ve en YouTube, en video, hablando de sus cosas, pero no hay una dinámica de que lo vean en vivo hablando. Claro. Entonces yo me puse a hacer eso, y luego a raíz de eso, entonces creé otro si lo puedo llamar otro programa que era era hablando con artistas de aquí, de bonsai de aquí. Otro era ese mismo era, por ejemplo, hablar también con viveristas o con gente que preparan sus abonos o preparan diferentes cosas que tienen que ver con plantas. Y llegó un momento que ya la gente me llamaba y me escribía, la cuenta creció un montón, la cuenta de Instagram creció un montón a partir de eso, y ya la gente me llamaba y me hablaba como si me conociera. La gente me veía en la calle y me saludaba, tú eres el de la cosa. Entonces, yo no me crecí con eso, porque eso no me llena, no me vuelve loco eso, pero sí se sentía bien. Cuando tú veías que gente te conocía en la calle, y decía, yo bajaba en el video, Leo, yo te sigo. No, Lichao, yo te sigo. Me voceaban del carro. Entonces se sentía bien.
Me acuerdo que yo fui a Loma Redonda, eso está allá del mundo. Y estoy allá con mi cámara haciendo fotografía a unos guaraguaos. Y de repente al lado mío yo veo una señora con un joven alto, el hijo de ella, un señor grueso, el joven grueso. Y de repente yo veo que están murmurando los dos. Y yo estoy haciendo fotografía. Cuando yo miraba la cámara, miraba así, lo veía que están murmurando. Y yo pensaba, ¿de qué están hablando todos? Y de repente se me acerca los dos. Y me dicen, ¿verdad que tú tienes un programa de YouTube? Que de YouTube no era. De Instagram, que tú entrevistas. Digo, sí. Me dice que, tú, hermano, que yo te lo dije que era él, yo te lo dije que era él. Y que quería hacer esa foto conmigo. Entonces, eso te hace sentir bien, tú ves. Entonces, cuando se metan a hacer lo que quieren hacer, no pierdan el norte. Sigan ahí. Lo que pueden es quizás variar un poquito, modificar algunas cosas que no les fue como querían. Busquen personas que ya tienen éxito en eso. Tú eres apasionado. Busquen personas que también hacen eso, apasionados también, quizás de otro país. Vean lo que él hace. Inclusive otras personas de otras pasiones diferentes, otros rubros, como tú dices, diferentes, pero que también son exitosos. Mira lo que ellos hacen. Y trata de llevarlo a tu campo. Trata de llevarlo y de imitar algunas cosas que ellos hacen. No exactamente si que él hace un concurso, tú vas a hacer un concurso. Pero trata de hacer dinámicas, hacer cosas que a la gente le gusta eso. Y trata siempre de hacerlo siempre con amor y con pasión lo que tú haces. No pierdas eso, porque si pierdes eso y te vas a que solamente vas a ganar dinero con eso, te vas a perder el norte y te vas va a caer. Genial. Va a caer. Leo, ya para cerrar, voy a mencionar una palabra y usted me va a decir qué significa esta palabra para usted. Ya yo veo. Sembrar. Sembrar, si vamos al punto, a la palabra tal cual como es sembrar. Pero yo lo veo como que yo te respondería con cosechar. No siembras, no vas a cosechar nunca. Si no empiezas, si no das el primer paso, no vas a arrancar, no vas a llegar nunca. Tienes que dar el primer paso. Si no das el primer paso, tampoco vas a iniciar un proyecto, tampoco vas a iniciar una carrera, no vas a iniciar nada con el primer paso. Entonces, sembrando es el primer paso de tú poder lograr tener luego una cosecha, resultado. Buenísimo, buenísimo. Leo, vamos a compartir sus redes sociales. Pueden encontrarme en Instagram como lichao.bonsai. Vamos a deletrarlo. Lichao.B_ONSA y latina. Bueno, que pediste deletrearlo porque hay muchas personas que me dicen linchao. Y no es linchao. Linchao no mata a nadie, es linchao. Ahora, te voy a decir para que las personas sepan de dónde viene linchao. Y así puedan relacionar linchao y no linchao. La palabra linchao viene de que yo me llamo Leo Pichardo. Y cuando yo era chiquito, mi papá me llevaba para todos los lados. Y entonces la gente me decía, muchachito, ¿cómo tú te llamas? Y yo en mi lenguaje infantil, por decir Leo Pichardo, yo decía lichao. Okay. Entonces, Coquín Victoria, somos primos. Coquín Victoria fue, como quien dice que patentizó el nombrecito de lichao. Y todavía hoy en día él me ve y me dice lichao. Son como 4 personas solamente que me dicen lichao y uno era mi abuelo que falleció. 2 tías más que me ven y me dicen lichao. Solamente son 4 personas que me dicen lichao. Pero lichao es por eso, porque es Leo Pichardo, diminutivo, y dicho por un niño, lichao. Buenísimo. Episodio número 70, un episodio especial. Espero que haya sido de su agrado. Un montón de preguntas con un montón de respuestas impresionantes. Este servidor se llama Antonio Molina y de parte de todo el equipo de BU Academy, un fuerte abrazo. Espero que hayan disfrutado un montón el episodio. Leo, si quieres una última palabra para despedirte. Gracias a ustedes por invitarme. No quiero también cortar sin antes decir que las personas interesadas en aprender a hacer bonsai pueden acercarse a la cuenta. Sí, la vamos a dejar en la descripción del episodio, la dejamos. Sí, siempre quiero hacer eso, aquí abajo, ¿verdad? Exacto. Aquí abajo. Entonces lo ponen en la descripción ahí abajo, o aquí arriba, porque se ve mejor arriba. Exacto. Ahí, el fondo negro. lichao.bonsai. Aparece entonces la cuenta mía de Instagram. También pueden ir al canal de YouTube, Leo Pichardo, en YouTube. Ahí tengo unos cuantos videos, como 30 videos, qué sé yo, donde pueden ver imágenes. Y bueno que vean esas imágenes de los videos de trabajo hecho aquí, porque
Cuando buscamos videos en internet para aprender a hacer bonsai, buscamos videos súper bonitos y súper trabajados que lo hicieron en Europa, en Japón y sabe en dónde. Pero las plantas de trabajo allá no son las plantas de aquí. Claro. El suelo que utilizan allá no son los de aquí. Allá hay estaciones marcadas y el clima es muy diferente del de aquí. Entonces, no le va a resultar lo que ven en esos videos impresionante, no le va a resultar. De esos videos solamente le digo que tomen la parte de diseño, cómo se diseña y lo que hacen, la forma que hacen, sí. Pero la forma de cultivo, cómo tratar las plantas y las especies que trabajamos, les invito a que vean entonces el canal Leo Pichardo por YouTube y en la cuenta de Instagram lichao.bonsai. Si quieren aprender, normalmente imparto cursos mensualmente y también hacemos charlas quizá gratuitas en algunos lugares, por ahí se anuncian, exposiciones normalmente, tuvimos recientemente en 360, en Sanville y vienen otras por ahí que ni las mencionaré porque ya va a estar el video ya colgado, pero esas son las vías, los espero a todos. Buenísimo, episodio número 70. Nos vemos en una próxima oportunidad.